Aló, 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 aló. Aló. Mm. Bien, gracias, Joaquín. Eh, Buenos días. Ya. Eh, Vamos a comenzar nomás. No sé si se van a conectar los demás alumnos, pero tenemos que avanzar. Bien, ya estamos grabando. Hoy día vamos a hablar de aplicaciones. Ya hemos estudiado el MRU y el MRUA, hemos sacado sus ecuaciones de itinerario, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá. Primero tengo que compartir pantalla. Ajá. Mm, ya. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces acá habíamos quedado en la última clase, habíamos encontrado la ecuación de itinerario, ¿cierto? Para el movimiento uniformemente acelerado, o MRU. Entonces ahora vamos a hacer un resumen de fórmula, un formulario, si usted quiere, para para tener en cuenta todas esas ecuaciones, porque ahora vamos a hablar de los ejercicios de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, entonces resumen. Primero tenemos el MRU, ¿cierto? Y el MRU tenemos la ecuación de itinerario, que ya habíamos visto, ¿cierto? Esta, a distancia recorrida, que era x0 más la velocidad, que es constante aquí, ¿cierto? Por el tiempo, ¿sí? La velocidad es constante. Entonces hay que no olvidar, el MRU consiste en que la velocidad es constante. Constante. Así se define, ¿no? Esto es unidimensional, así que no tenemos que preocuparnos del vector por ahora. En el MRUA vamos a tener dos ecuaciones. La primera de ellas es la que vimos, la distancia recorrida en función del tiempo, ¿cierto? No, esto se caracteriza aquí por A constante, aceleración constante. Este se caracteriza, ¿cierto?, por distancia inicial más velocidad inicial. Ojo, aquí esta vez es velocidad inicial, ¿de acuerdo? Por el tiempo. Más un medio, según vimos la clase pasada. Eso es. Y aquí hay una segunda ecuación, que es la velocidad en función del tiempo. Recordemos que al haber aceleración, en este caso en particular constante, la velocidad entonces toma esta forma, que era la ecuación de la recta, ¿no? ¿Bueno? Entonces, estas son las ecuaciones que usted tiene que recordar, ¿ya? Porque con los ejercicios que vamos a hacer en adelante y a lo largo de este curso, ¿m?, se van a ocupar solamente estas tres ecuaciones, ninguna otra más, ¿de acuerdo? Ninguna otra más. Bien. Entonces, esto es realmente lo que usted tiene que memorizar. Esto es el formulario que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a estudiar aplicaciones. ¿De acuerdo? Aplicaciones. Entonces,
Vamos a hacer aquí aplicaciones. La primera que vamos a estudiar es la caída libre. Ya. Bueno, la caída libre, ¿cierto? Es considerando campo gravitacional, ¿no? A ver, eh, tú sabes que existe una fuerza, según la perspectiva antigua, ¿cierto? Newtoniana, una fuerza que empuja los cuerpos hacia abajo, ¿no? Cuando uno dice hacia abajo, en realidad es como bien ambiguo, pero lo cierto es que lo cierto es que uno vive aquí en un planeta, ¿cierto? Supongamos que no es completamente esférico, la verdad es que es más parecido a una papa, más que parecido a una esfera gigante, pero uno lo puede aproximar a una esfera, ¿no? Entonces, según, ¿cierto? La ley de gravitación universal newtoniana, existe una fuerza que jala hacia el centro de la Tierra cualquier objeto, ¿ya?, de masa m, supongamos, lo tira hacia abajo, lo tira con una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra, ¿no? Ahora, eso es visto desde lejos, ¿no? Por ejemplo, esta masita podría ser la Luna, ¿no? Entonces, la Luna, claro, está siendo jalada hacia el centro de la Tierra, pero no se va, no cae hacia el centro de la Tierra porque tiene ya una velocidad. Entonces, la Luna trata de caer hacia el centro de la Tierra, pero esquiva a la Tierra y falla, ¿cierto? Falla en su... La Tierra quiere que caiga, pero como ella tiene una velocidad también hacia allá, ¿cierto? Entonces se lleva eternamente fallando, quiere chocar con la Tierra, pero falla, 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 y ahí se la ha llevado todo el tiempo. Ya, pero ¿qué nos parece a nosotros esta fuerza de gravedad desde la superficie? Porque nosotros vivimos aquí en esta superficie de este planeta, ¿no? De esta roca gigante. Entonces, para nosotros, como somos tan pequeñitos comparado con el radio de la Tierra, a nosotros nos parece que la superficie de la Tierra es prácticamente plana, ¿cierto? Nos parece. Entonces, lo que entonces nosotros sentimos es una fuerza que nos jala de manera perpendicular hacia la Tierra. Pero en realidad, como ya dije, esta fuerza lo que quiere es tirarnos hacia el centro de la Tierra, hacia el centro. Lo que pasa es que uno, insisto, cuando está aquí, ve que... cuando está aquí, ve que la fuerza lo tira, digamos, tiene dirección perpendicular al piso, ¿ya? Entonces, con esta imagen nosotros nos vamos a quedar con una fuerza que nos jala hacia abajo perpendicular a la Tierra, ¿de acuerdo? Esa es fuerza la que llamamos peso, ¿cierto? Y como usted debe recordar, vale la masa de la persona, o lo que sea que esté estudiando, supongamos que sea la persona con masa m, multiplicada por la aceleración de gravedad, que son, si usted recuerda, esos famosos G, ¿cierto? Son 9,8 en sistema de unidad internacional, en metros partido por segundo al cuadrado, ¿bien? Ahora, les aprovecho de decir, ¿ya?, en adelante, a menos que yo diga lo contrario, pero lo dudo, ¿ya?, vamos a considerar este 9,8 aproximadamente, y solo por razones de simpleza, como 10. ¿Ya? O sea, a menos que yo diga lo contrario, siempre vamos a tomar G igual a 10. ¿Ya? Solamente, insisto, por simplicidad. Solo por simplicidad, nada más. Ya. Entonces, yo ahora, si yo estudio la caída de un cuerpo o una piedra, lo que tú quieras, ¿cierto? Una persona, un avión, lo que tú quieras, si yo considero el cuerpo en caída libre, ¿qué significa caída libre?
significa que el cuerpo no es víctima de ninguna otra fuerza, solamente de la gravedad. Por ejemplo, una persona que cae con un parapente, ¿cierto? Que va cayendo lento, se tiran del cerro, ¿cierto? Se tiran con un parapente o con una ala delta, ¿no? Cae lentamente hacia la tierra, ¿ya? Esa persona no está en caída libre. ¿Por qué? Porque esa persona, supongamos aquí que está aquí el parapente, ¿cierto? Supongamos, ¿ya? Y aquí está como una cosa así más o menos, ¿cierto? Tienen como unas cuerdas aquí, ¿ya? Supongamos ahí. Entonces, la persona va, digamos, ahí agarrada, ¿cierto? Ya, ahí. Entonces, esa persona está cayendo, por supuesto, está cayendo por su gravedad, ningún problema, ¿cierto? Que sería la masa del parapente, ¿cierto? Más la masa de la persona por G, ¿no? Ese sería el peso que tira hacia abajo. Pero por otro lado está el viento y el aire que está ejerciendo una fuerza hacia arriba, ¿no? Hacia arriba del parapente. O sea, esta fuerza se llama fuerza de flotación, ¿no? Quizás para ti es raro que se llame fuerza de flotación porque uno tiende a pensar de que fuerza de flotación es algo que está en el mar o en algún líquido. Pero en realidad es el mismo concepto porque el aire es un gas, ¿ya? Y en ese sentido también es un fluido, al igual que el agua, ¿no? Es distinto, por supuesto, tienen distintas densidades, pero el principio es el mismo. Hay una fuerza que se opone a la gravedad que tira este cuerpo hacia arriba, ¿no? Entonces aquí hay una lucha de fuerza. Por supuesto que el peso le gana un poquito a llamémosle fuerza de flotamiento, o F. El peso le gana un poquito a la F, ¿cierto? Y por esa razón la persona cae, ¿ya? Pero cae más lento que si no llevara parapente, ¿ya? Entonces la persona aquí cae, ¿cierto? Con una aceleración A, ¿cierto? Que es menor que G, menor que los 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque por eso cae más lento, uno lo ve caer más lento, ¿no? Porque el viento se opone al peso. ¿Mm? Pero si yo a esta persona, supongamos que esta persona ahora se quiere suicidar, ¿cierto? Y se lanza desde un cerro, se lanza ella sola, ¿ya? Ahora, claro, en teoría, si la persona se lanza sin parapente, también va a haber una F, porque la persona también tiene, digamos, corpulencia, ¿no? También ella es un cuerpo, entonces al ir cayendo el aire también, de alguna forma, aunque menos, por supuesto, que el parapente, también va a haber una F hacia arriba que se va a poner al peso y también, ¿cierto?, va a caer con una aceleración que es un poquito menor que G, ¿no? Pero ahora supongamos una situación ideal en donde casi no hay aire, obviamente no en la vida real, pero podemos suponer de que casi no hay aire, solamente para ilustrar el caso. La persona se lanza desde un cerro, entonces esa persona caería con una aceleración G, ¿ya? O sea, de 10, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conoce como caída libre. O sea, la persona cae con G, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nosotros estamos interesados en este tipo de movimiento? Muy fácil, porque esto es un MRUA, perdón. Es un MRUA. Me falta la... Es un MRUA, porque si usted recuerda la definición de MRUA, ¿cierto? Es un movimiento de partida rectilíneo, ¿ya? Este es un movimiento rectilíneo vertical, ¿no? Y es con aceleración constante, en este caso G, 10, ¿no? Que sería la A, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación de itinerario para este tipo de movimiento ya es conocida. O sea, es esta. Es esta. Es el MRUA. Claro que uno, claro, cuando estudia movimiento vertical, ¿cierto? En vez de X, le llama Y. Pero sería lo mismo. Fíjate que yo puedo aquí colocar, en vez de X, puedo colocar Y, ¿no? Pero es la misma forma, a eso me refiero, la misma forma de la ecuación, ¿no? Entonces aquí podemos colocar Y de T, ¿cierto? Igual a un X sub 0, ahora es un Y sub 0, ¿cierto? Más un B0 T, tiene la misma forma.
¿ya? Pero ojo, y aquí es importante notar lo siguiente. Aquí en la fórmula original dice más un medio de la aceleración por t cuadrado, ¿cierto? O sea, sería más un medio, y la aceleración en este caso dijimos que le estamos llamando g, ¿no? G por t cuadrado. ¿Bien? Ahora, eh, seguramente usted o se acuerda, si alguna vez ha estudiado este tipo de movimiento, aquí ha visto esta ecuación con un menos, ¿ya? Con un menos. Entonces la pregunta es, ¿por qué le ponen un menos a esta parte, digamos? ¿Ya? Entonces, quiero explicarte ahora por qué razón hay un menos ahí. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que significa arriba y qué significa abajo? ¿Ya? Si tú vas donde esta persona y le dices, ¿hacia dónde apunta tu arriba y hacia dónde apunta tu abajo? Probablemente la persona diga, bueno, arriba significa para allá y abajo significa para acá. ¿Sí? Derecha significa para acá, izquierda significa para acá. Genial, estupendo. ¿Ya? Es que nosotros tenemos como incorporado en nuestra mente esas direcciones, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a decir que lo que apunta para arriba, desde nuestra cabeza para arriba, es positivo, ¿no? Es como que como que alguien nos dijo que eso siempre es así. ¿No? Y todo lo que apunta hacia como la derecha es como positivo, y todo hacia apunta a la izquierda es como negativo, todo lo que apunta hacia abajo es como negativo. Eso es como que está arraigado en nuestro ADN ese asunto. ¿No? Bueno, eso, en otras palabras, ¿cómo resumes tú eso? ¿Ya? Lo resumes con el famoso sistema de coordenadas. Entonces, yo imagino aquí, ¿cierto? Un sistema de coordenadas cartesiano, ¿cierto? Que es el único sistema de coordenadas que usamos en este curso, y lo dibujo de esta forma. Fíjense lo que hice. Dibujé solamente un cuadrante, acuérdense que esto en realidad sigue para acá y sigue para acá, pero yo dibujo esto, y fíjense que tiene sentido aquí la flecha, dibujo que la flecha para arriba y dibujo que la flecha para la derecha. Ya. ¿Qué quiero decir con esto yo? Con esto yo estoy diciendo exactamente lo que decía acá. Todo lo que apunte para arriba tiene sentido positivo, o sea, tiene que tener signo más, ¿no? Y por tanto, todo lo que apunte para abajo tiene que tener signo menos. Igualmente, todo lo que apunte hacia la derecha debe tener signo más y todo lo que apunte hacia la izquierda debe tener signo menos. Eso significa que yo me puse de acuerdo, ¿cierto?, en qué es más y qué es menos. Eso se llama establecer el sistema de coordenadas. ¿Bien? Pues bien, una vez que yo ya he establecido el sistema de coordenadas, yo me pregunto, esta G, que es un vector, usted sabe, ¿sí? Un vector de aceleración, apunta para abajo, porque aquí está la Tierra, ¿no? Entonces ya dijimos al principio que una fuerza que apunta para abajo perpendicular a la Tierra. Por lo tanto, este vector, en este sistema de coordenadas, de acuerdo con este sistema, debiera tener signo menos, porque, de nuevo, en este sistema, todo lo que apunta para abajo tiene que tener signo menos. Y el caso es que la ecuación que acabo de plantear, del MRUA, no sabe qué sistema de coordenadas elegiste tú. ¿Ya? Tú pudiste haber elegido otro sistema, que ya vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que a la ecuación tú le tienes que decir a mano, ¿cierto? Que tú elegiste un sistema en el cual la G es negativa. Entonces tú vas y le pones a mano aquí, le pones a mano el menos. Insisto, porque la ecuación no lo sabe, no lo sabe. Y por supuesto también podemos escribir la velocidad, ¿cierto? La segunda ecuación, la segunda del MRU, acuérdense esta, ¿cierto? También así, como B0, aquí es menos GT, ¿no? Menos GT, ¿de acuerdo? Menos GT. Bien, entonces, como vimos, el G, esta ecuación con G negativa está asociada con este sistema de coordenadas. Pero tú te puedes estar preguntando, bueno,
si siempre voy a usar el mismo sistema de coordenadas, entonces no lo nombro, digamos. ¿Para qué me doy el trabajo de dibujarlo, cierto? Y eso es cierto, o sea, de hecho, esa es la razón por la cual, digamos, los profesores cuando enseñan esto, ¿cierto?, en el liceo, la verdad es que nunca lo hacen. O sea, ellos simplemente colocan aquí y dicen, ah, la G apunta para abajo, por lo tanto le colocan el menos, pero rara vez mencionan el sistema coordenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como insisto, está tan arraigado en nuestra cultura este sistema coordenado, que es como que no lo dicen. ¿Ya? Lo cual, por supuesto, no es tan conveniente, porque yo puedo definir otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí voy a definir otro sistema de coordenadas, fíjate, y lo voy a dibujar así. ¿Cómo leo este sistema? ¿Ya? Todo lo que apunta hacia la derecha es positivo, igual que acá, porque fíjate que el eje X sigue teniendo este sentido. Pero ahora fíjate que invertí el sentido positivo del eje Y. ¿Ya? Ahora está para abajo. Entonces, ¿cómo leo esto yo? Todo lo que apunte para abajo en este sistema ahora es positivo. Por lo tanto, estas mismas ecuaciones en este sistema debieran tener un más aquí y aquí. Porque en este sistema el G es negativo. Perdón, el G es positivo. ¿Sí? Entonces, en este sistema, estas son las ecuaciones. En este sistema, estas son las ecuaciones. ¿No? Con un signo más aquí. Con un signo más. Y también hay otro tipo de sistemas. Por ejemplo, están los sistemas en donde tenemos esto. Aquí en este sistema, lo que apunta hacia la izquierda es positivo y lo que apunta para abajo es positivo. ¿Sí? Y así puedo tener todas las combinaciones que quiera. Entonces, en resumen, lo que quiero que te quede claro a ti es que las ecuaciones que uno escribe dependen del sistema de referencia que uno establezca. ¿Ah? Dependen. Si es este le llamamos el sistema tradicional, ¿no? Y por supuesto, es el tipo de sistema que vamos a usar siempre, a menos que yo diga lo contrario. A menos que, por ejemplo, a modo de ejercicio, ¿no? Yo te puedo obligar a usar por ejemplo. Obligar. Generalmente uno es libre de elegir cualquier sistema, porque lo cierto es que para responder un ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, yo te pregunto por un problema de caída libre, te digo, ¿cuánto tarda una pelotita, ¿cierto? Que se tira desde un edificio de 50 metros, cuánto tarda en llegar al suelo, etcétera. Esas respuestas a esos ejercicios no dependen del sistema de referencia que usted eligió. Si tú eliges o eliges o eliges y si resulta que tus cálculos dicen que la pelota se demora, no sé, 5 segundos en llegar al suelo, la respuesta va a ser 5 segundos en todos los casos. O sea, eh, la elección del sistema de referencia no es determinante en la respuesta. Claro, las ecuaciones van a ser distintas en un caso u otro, pero la respuesta final a un problema no va a cambiar. De ahí entonces que tú puedes elegir el sistema que a ti se te antoje. ¿Eh? Ahora, digamos, ¿para qué te vas a complicar? ¿Ya? Mejor siempre usa el sistema tradicional, porque es el que más manejamos, ¿no? Digo, a menos que yo diga lo contrario, siempre vamos a usar el sistema tradicional. Por lo tanto, nuestras ecuaciones de caída libre siempre van a ser estas de aquí. Siempre. ¿De ¿Ya? Ahora entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para aprender a manipular estas ecuaciones. A ver cómo funcionan, ¿no? Vayamos allá. Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Bien? Entonces, vamos a ir acá. Acá. Entonces, ejercicio. Se deja caer una moneda desde una altura de 3 metros.
pregunta, una pregunta fácil, ¿no? ¿Cuánto tarda primera cosa que aquí, digamos, no voy a mencionar porque estaría como, a ver, no es que esté de más, pero sería redundante. Cada vez, eh, digamos, cada vez suponer lo mismo, ¿no? Ya, siempre en un problema de caída libre, ¿cierto? O lanzamiento proyectil, vamos a suponer que no hay aire, ¿ya? No hay aire. Simplemente, yo sé que la vida real no es así, la vida real sí hay aire, ¿ya? Pero eh, para no tener que considerar la fuerza que ejerce el aire sobre un cuerpo, que en general puede ser una fuerza complicada, ¿no? Sobre una moneda quizás no es tan complicada, pero sobre un cuerpo puede ser que sí, ¿no? Sobre un cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a suponer que no hay aire, ¿ya? Y también vamos a suponer que hay situaciones ideales, ¿ya? Como digo, no hay aire, o bien sí hay aire, pero es despreciable, ¿de acuerdo? Es despreciable la fuerza que ejerce el aire sobre este cuerpo, ¿bien? Ya, entonces, no importa de qué manera esto ocurre, tú simplemente puedes subirte a una altura de 3 metros, ¿cierto? O con tu mano, digamos, subir una escalera y dejar soltar el cuerpo desde esa altura, y yo quiero saber cuánto tarda ese cuerpo en caer al suelo. Una pregunta bien simple. O sea, vamos a tratar de hacer como un dibujito aquí. Siempre es bueno hacer un pequeño dibujito, ¿no? Un bosquejo nomás. ¿Sí? Un bosquejo nomás, ¿bien? Un bosquejo. Entonces, supongamos que aquí está la Tierra, siempre la dibujamos, digamos, horizontal, ¿no? Supongamos que aquí hay como una especie de altura, una rampa, ¿cierto?, de 3 metros, y desde acá, ¿cierto?, alguien pone su brazo, digamos, supongamos que alguien pone desde su brazo, deja caer la moneda, y la moneda entonces, como ahí no hay aire, ¿cierto?, la moneda va a caer directamente hacia abajo, o sea, vertical, ¿no? Vertical. ¿No? Y claro, la altura total, incluyendo quizás tu altura, ¿ya? O bien, sí, ya, incluyendo tu altura aquí, la altura total, ¿cierto? Incluyendo tu altura y la de la torre son 3 metros. ¿No? ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora te voy a enseñar cómo resolver este problema paso a paso. No es llegar y calcular. Yo en la prueba quiero que usted haga los pasos que yo voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Si no los haces, aunque llegue al resultado correcto, no va a tener todo el puntaje. Ya. Entonces, el paso número 1, y este ustedes lo tienen que hacer, sí o sí, es establecer un sistema de referencia. Entonces, vamos a colocar aquí, vamos a dejar escrito mejor, para que quede clarito. Entonces, paso 1, establecer un sistema de referencia. ¿Qué significa establecer el sistema de referencia? Lo que expliqué recién, el sistema de coordenadas. Ahora, no es necesario que yo, he visto que algunos alumnos dicen, mira, el eje Y, ¿cierto? Lo voy a colocar a lo largo de la torre, y el eje X a lo largo de la Tierra. Genial, eso está bien, ¿ya? Pero para no, digamos, para no entorpecer el dibujito, ¿ya? Uno lo que hace acá es colocarlo en un rinconcito aquí, ¿no? O sea, lo voy a dibujar yo tal cual quiero que tú lo hagas en la prueba, ¿bien? Así, así. Con esto, insisto, yo estoy diciendo que todo lo que apunte para arriba tiene signo más, y todo lo que apunte para abajo tiene signo menos. Todo lo que apunte a la derecha tiene signo más, todo lo que apunte a la izquierda tiene signo menos. ¿De acuerdo? Y no tengo que entorpecer el dibujo, lo hago ahí. ¿De acuerdo? Ya. Ese sería el paso número 1. El paso número 2.
Vamos a anotarlo aquí. Paso 2. Escribir las ecuaciones las ecuaciones adaptadas. Sí. Ahí, ¿ya? Entonces, primeramente, escribo las ecuaciones, mejor, ¿qué son las ecuaciones brutas? Las ecuaciones brutas, ¿cierto? Son las ecuaciones no adaptadas al problema. Me explico. Yo reconozco este tipo de movimiento, el movimiento de la moneda que me interesa, ¿no? Lo reconozco primero como un MRUA, ¿sí? O sea, yo sé que la ecuación que va a gobernar la altura de la moneda en todo instante de tiempo y la velocidad son estas dos. Entonces, estas son generales, ¿no? Si usted fija, aquí tiene la altura inicial, cierta velocidad inicial. Entonces, el paso 2, que yo le llamo escribir las ecuaciones brutas. ¿Qué significa las ecuaciones brutas? Significa que yo voy y escribo las ecuaciones sin adaptarlas al problema. O sea, escribo la ecuación general, ¿ya? Reconozco que es una MRUA y entonces planteo la ecuación de manera general. ¿Bien? Entonces digo, bueno, insisto, estos pasos no te los puedes saltar. Yo quiero que tú lo hagas en la prueba. 0 D, ¿cierto? Menos, fíjate que ya le puse el menos porque estoy con este sistema tradicional. Ya he hecho eso en el paso 1, por esa razón lo puedo llegar y poner. ¿No? Y la velocidad en función del tiempo sería, como ya vimos, de 0 menos gt. ¿De acuerdo? Ya. Esas que están ahí son las ecuaciones brutas. Y ahora yo tengo que hacer el último paso, que es el paso 3, que es escribir las ecuaciones adaptadas, finales. Las ecuaciones adaptadas al problema. ¿Ya? Entonces, ¿adaptado qué significa? Significa que ahora tengo que preguntarme, ¿cuánto vale el I sub 0 o la altura inicial? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, para eso, entonces yo miro mi problema en particular y digo, ok, primero, el eje X, que yo, insisto, lo dibujé acá para no entorpecer el dibujo, en realidad, este eje X está a lo largo de la Tierra, ¿no? Y el eje Y, en realidad, insisto, y solo por esta vez lo voy a colocar aquí, el eje Y está a lo largo del edificio, ¿no? O sea, en otras palabras, el origen, mi 0,0, ¿no? Está aquí, en el pie de aquí la Tierra, digamos, justo donde está, justo en el pie del edificio, ¿no? Ya. Insisto, esto yo no, solamente porque el primer ejercicio yo lo voy a colocar aquí, pero la verdad es que en adelante ustedes lo van a colocar acá para no interpretar el dibujo. Bueno, esta por primera vez, ¿no? En primera y última, ojalá, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque resulta que acá, en la Tierra, ¿cierto? Es igual a 0. O sea, altura 0. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuánto vale la altura inicial? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale la altura inicial? Vale decir, ¿cuánto vale la altura cuando t igual a 0? Acuérdense que en este caso, t igual a 0 es el momento en que yo suelto la moneda, el momento del lanzamiento, ¿no? Eso está igual a 0. Ahí pongo mi reloj a correr, ¿no? Pongo mi cronómetro, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale I sub 0 en este caso?
Cuando t igual a 0, ¿qué altura tiene la piedra? O la moneda, perdón. ¿Alguien? ¿Nadie? Pensemos. En t igual a 0, la moneda no está en el suelo. O sea que no está en igual a 0. El suelo es igual a 0. La moneda está a 3 metros de altura. Por lo tanto, en este problema, la altura inicial, que es i sub 0, no vale 0, sino que vale 3 metros. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ¿Qué es lo que es una velocidad inicial? ¿Ah? Aquí esto es un poquitito más, merece un poquito más de discusión. Una velocidad inicial es una velocidad que tiene un cuerpo en t igual a 0. ¿Ya? Si yo, agarro esa moneda, ¿cierto? Imagínate lo que tú la estás sosteniendo ahí y en t igual a 0 simplemente la suelto, la dejo caer. ¿Ya? En ese caso, la velocidad inicial es 0. Es 0, porque la dejé caer. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo si en 0 yo la suelto y empieza a agarrar velocidad? Entonces, ¿hay una velocidad inicial? No, no, no. Hay una velocidad inicial que es 0. ¿Ya? En un instante posterior a 0, por ejemplo, en 0,000001 segundo, ¿cierto? Ahí agarró una velocidad por culpa de la gravedad, ¿cierto? Y empieza a ser gobernada por esta ecuación, la velocidad. Pero el instante inicial es 0. Ahora, si yo además a la moneda le tiro un impulso la jalo le doy un impulso inicial hacia la Tierra, ¿cierto? Le doy como velocidad adicional, ¿cierto? Además de g, o aceleración adicional. Entonces ahí habría una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar, soltar un objeto, ¿ya? Significa que su velocidad inicial es 0. ¿Bien? Esto también ocurre, y lo vamos a ver después cuando veamos el movimiento, digamos, bidimensional, ¿no? También ocurre en el caso de un avión. Hay unos problemas que vamos a ver más adelante, que por ejemplo, hay un avión aquí, ¿cierto? Esto es un problema clásico. Hay un avión volando y de repente suelta un misil. Entonces el avión, supongamos que aquí el avión va, no sé, a una velocidad v, en línea recta. Y se dice que el avión suelta el misil, ¿ya? Lo suelta. Entonces, al soltar el misil, lo que estamos diciendo es que la velocidad vertical inicial es 0. ¿Sí? Por supuesto que va a tener una velocidad horizontal y de hecho, una vez que el misil se suelta, el misil va a caer así formando como una parábola, ¿no? Vamos a ver después con calma. Y esa parábola significa que el cuerpo primero cae con aceleración g en esta dirección, en la dirección vertical, con velocidad inicial 0, y que tiene una cierta velocidad que es la velocidad que tenía el avión, ¿sí? El misil. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno dice suelto algo, en el fondo está diciendo velocidad inicial 0. ¿Bien? Ya. Entonces, con esta información ahora, fíjense que ya conozco el I sub 0 y conozco el V0, ¿cierto? Las ecuaciones de hecho se me simplifican bastante. ¿No? Las ecuaciones brutas se me simplifican bastante. Entonces, hablamos de las ecuaciones adaptadas. Por lo tanto, serían estas de acá. El I sub 0 vale 3, ¿cierto? Esto vale 0, por lo tanto 0 por t, siempre 0. Menos, ¿cierto? Un medio. Aquí el g vale 10, pero lo voy a dejar como g hasta el final. ¿No? T cuadrado. Y el b de t, ¿cierto? Sería ahora como este 0. ¿Cierto?
sería menos gt. Este es el paso 3. Estas son las ecuaciones, ay, perdón, este es sin cuadrado. Estas son las ecuaciones adaptadas totalmente al problema. ¿Ya? Estas son las ecuaciones adaptadas. Entonces, ahora, con las ecuaciones adaptadas, yo puedo responder todo lo que quiera. Cualquier cosa que me pregunten, se puede responder siempre con estas dos ecuaciones. Ahora, tratemos de responder el problema. Nos preguntan por el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo calcularé ese tiempo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea loca por ahí? ¿Alguien tiene una idea? Piénselo un momento. ¿Cómo le digo a las ecuaciones que la moneda llegó al suelo? ¿Cuál de las dos ecuaciones usaré para responder la pregunta? ¿Usaré la primera, esa, la de la altura, o usaré la de la velocidad? Piénselo unos minutos y me cuentan. ¿Alguna idea? Ninguna idea. A ver, a ver. Ya. A ver. Veamos. ¿Cómo le decimos a las ecuaciones que la pelota llegó al suelo? ¿Mm? Ahora, tú quizás te sientas tentado, y te lo menciono porque lo he visto en algunas pruebas a veces por los alumnos, a pensar de que cuando la pelota llega al suelo, ¿no?, y choca contra este, la velocidad es cero, ¿no? Entonces algunos alumnos aquí se confunden y dicen, ah, si yo digo que esta velocidad es cero, me queda que el tiempo es cero. Entonces como que ellos creen que hay algo raro, que hay algo contradictorio, ¿no? Eh, a ver, en primer lugar, estas ecuaciones que están acá no saben, ¿ya?, no saben que aquí hay suelo. O sea, que no saben, ¿cierto? Lo que sí saben, esta ecuación, por ejemplo, sabe que la pelota en t igual a cero, la pelota, la moneda, digo, está a 3 metros del suelo. Eso sí lo sabe. Pero lo que no sabe es que cuando la pelota llega al suelo va a chocar con este. Eso no lo sabe porque una vez que un cuerpo choca con otro, ya ese fenómeno, ¿cierto? Ese estudio es dinámica, ¿ya? Eh, porque ahí hay involucrada una fuerza, ¿ya? Hay involucrada una fuerza, digamos, eh, y está involucrada la ley de Newton, ¿ya? Esto que está acá es cinemática, esto no tiene, estas ecuaciones no saben del choque, no tienen idea del choque. Por lo tanto, cuando la pelota llega al suelo, esta ecuación a ti te va a dar cuando tú calcules el tiempo, ¿cierto?
Tú ese tiempo lo metes aquí y te va a dar la velocidad que tiene la pelota. Fíjate que es velocidad negativa. Simplemente para decirte que la velocidad va en sentido hacia acá. ¿Por qué? Recordemos, todo lo que es negativo significa que va para abajo según mi sistema. Por lo tanto, no es extrañar que parezca un menos, porque va hacia abajo. Pero en ningún caso esta ecuación sabe que la pelota va a chocar, ¿no? Entonces, eh, de hecho, también lo menciono esto, porque una vez en una prueba, ¿cierto? Se generó un tremendo problema. Una prueba de la ingeniería en el día, ¿no? Eh, se, se generó un problema porque un alumno se le preguntó una cosa similar así en una prueba a un alumno, en un curso, y se le preguntó por la velocidad con la cual la moneda impacta, que también nosotros vamos a calcular aquí, el suelo. ¿Con qué velocidad la moneda impacta el suelo? Ya esa era la pregunta. Entonces el alumno puso que era cero. ¿Ah? Y él argumentaba, y él creía que estaba bien, ¿no? Puso que era cero porque dijo que en ese instante, justo cuando choca, se detiene la moneda. ¿Ya? Bueno, ese argumento está mal. La velocidad de impacto, cuando yo hablo de velocidad de impacto, estoy hablando de la velocidad que tiene la moneda o el cuerpo o lo que sea que esté estudiando justo antes de chocar. ¿Sí? Ahora, una vez que ya toma contacto, ya es otra cosa. Ahí pasan otras cosas, como ya dije, hay fuerzas involucradas, hay intercambio de momentum, hay otros fenómenos que nosotros que no son cinemáticos. ¿Ya? Por lo tanto, para que usted no cometa el error, ¿ya? Cuando yo le pregunte por velocidad de impacto, le estoy preguntando la velocidad que tenía el objeto justo antes, ¿ya? De chocar con la Tierra. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, eso para empezar. O sea que, en otras palabras, esta ecuación, la segunda, lo único que me entrega es la velocidad y a lo más que yo puedo obtener de ella es la velocidad de impacto. Pero para eso necesito saber el tiempo, porque la G la conozco, vale 10, pero no sé el tiempo que ha transcurrido desde que se soltó hasta que llegó. Ese tiempo va a ser calculado usando la primera ecuación. Ahora, la pregunta es, si voy a usar esta ecuación, ¿cómo le digo que la pelota llegó al suelo? Muy fácil. Cuando la pelota está en el suelo, significa que el I vale 0. No olvide que esta ecuación es un I de t, le pongo t ahí adrede, porque es una función de el tiempo. O sea, ¿qué altura tiene la moneda en todo instante de tiempo? Esta ecuación te dice que en t igual a 0, la moneda está en 3. En t igual a 1, probablemente esté por acá. En t igual a 2, por aquí, ¿cierto? O sea, esa altura es una función del tiempo. Y te la da esta expresión. ¿De acuerdo? Ya. Por lo tanto, yo digo, le pregunto a la ecuación, cuando la pelota esté aquí, ¿cierto? Aquí, ¿ya? Su altura va a ser 0. Eso es mi sistema de coordenadas. Por lo tanto, yo digo, bueno, en esta ecuación, si yo hago la altura 0, ¿cierto? Entonces, fuerzo a que esto sea 0, y la ecuación me dice entonces que ocurre eso. Acuérdate que, ya vamos a dejarlo como un medio de G nomás, por un cierto tiempo al cuadrado. Ahora, fíjate, ese tiempo, ese tiempo para el cual yo estoy diciendo que la altura es 0, no es cualquier tiempo, ¿ya? Es el tiempo que estoy buscando. ¿Ya? Sería bueno colocarle un nombre entonces, no dejarlo como tiempo suelto aquí, porque un tiempo suelto aquí se corresponde con un i suelto acá. Este tiempo tiene especial, podríamos llamarle tiempo, no sé, de caída, si tú quieres, o a algún alumno le colocan una estrellita, acá le colocan una barrita, como quieran, pero es un nombre que tú le pones, ¿no? Ya. Entonces, desde esta ecuación, tú despejas el tiempo de caída fácilmente, ¿no? Te queda eh, te queda 6, ¿cierto? Tira este para acá, te queda 6 partido por G, ¿cierto? Si no me equivoco, pasas el 2 multiplicando el 3 y después divides al G y después tiene que sacar raíz cuadrada, ¿no? O sea, que es en el fondo
raíz cuadrada, ¿cierto? De 6 dividido por, y dijimos que el g siempre valía 10, ¿no? Siempre valía 10. Bueno, entonces esto es lo mismo que la raíz de 3 quintos, ¿no? Si yo divido por un medio, esto es lo mismo que la raíz de 3 quintos. A ver, preguntemos cuánto es la raíz de 3 quintos. Raíz dividido por 5, es eso, bajo raíz, son 0,77, si no me equivoco. 0,77 segundos. O sea, un tiempo muy breve, ¿no? Eso es lo que tarda la pelotita o la moneda, ¿cierto? En menos de un segundo, ¿eh? en llegar al suelo. Claro, porque son 3 metros nomás. Tú puedes hacer este experimento en la vida real. Entonces, la velocidad de impacto, entonces, ¿cierto? Una vez que ya tengo el tiempo, la velocidad de impacto, ¿cierto? Sale de aquí, ¿cierto? Es menos g por ese tiempo, o sea, menos 10 por ese tiempo, que son 0,77, o sea, que son menos 7,7, y aquí no olvide al final colocar la unidad, ¿ya? Una cosa que tengo que decir respecto a las unidades, si ustedes se fijan, durante el cálculo yo no coloco las unidades, la coloco siempre al final, ¿ya? Ahora, yo sé que algunos alumnos les han enseñado que, digamos, a cada paso del cálculo colocar las unidades. No es que esté malo, pero es como de cabros chicos, ¿eh? Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero que tú los datos que yo te doy, por ejemplo, en este caso, el dato era I sub 0, que eran 3 metros, ¿no? Todos los datos tú hagas como una lista aquí, ¿cierto? I sub 0, ¿cierto? En este caso valía 3, no sé, en otro problema puedo darte una velocidad, no sé, ¿ya? Todo, chequea que todos los datos estén en el sistema internacional. En este caso, por ejemplo, si yo te hubiera dado, supongamos, el I sub 0 en centímetros, ¿ya? Tú lo pasas a metro, ¿ya? O sea, todos los datos tienes que tenerlo en el sistema internacional. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que tú, en el cálculo, tú colocas los puros números nomás, y al final, aquí cuando el resultado final, 0,77, le colocas el segundo en el sistema internacional. Te tiene que dar el sistema internacional, ¿no? Lo mismo acá. Yo le coloqué metro partido por segundo. Estoy seguro que te queda el metro partido por segundo, porque todos los datos que usé están en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la velocidad con la cual se impacta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alumnos? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bien. Ahora, esto es una caída libre, la más fácil que puede existir. Pero hay otra cosa que podemos hacer con un movimiento caída libre vertical. Bueno, antes de pasar al segundo caso, quiero mencionar algo. Hemos calculado, ¿cierto?, que la moneda tarda 0,77 segundos en tocar el suelo, y la velocidad con la cual impacta el suelo es menos 7,7 metros por segundo. Esa es la velocidad que tenía justo antes de chocar con el suelo. ¿De acuerdo? Ya. Pero hay una cosa que no he dicho. ¿Y qué moneda es? ¿Será una moneda de 100 pesos? ¿Será una moneda de 50? ¿Será una moneda de 10? ¿O una moneda de 1 peso? ¿Qué moneda es? O sea, en otras palabras, no he dicho cuál es la masa de la moneda. Y de hecho, en ninguna parte de las ecuaciones adaptadas, que son estas, en ninguna parte aparece la masa de la moneda. ¿Mm? Podría haber sido una moneda de 100, podría haber sido una moneda de 5, bueno, de 5 pesos ya no existe. De 1 peso, no sé, parece que tampoco existe. Podría ser incluso, ya que aquí no aparece la masa,
En vez de una moneda pude haber lanzado un elefante y me hubiera dado el mismo resultado. Pude haber lanzado una pulga y me hubiera dado el mismo resultado. Claro, el mismo resultado, porque, insisto, aquí en las ecuaciones no le importa la masa del cuerpo que estoy tratando. ¿De acuerdo? Este es un hecho muy raro. Digamos, es curioso que el tiempo de caída de un objeto, eh, su cinemática, digámoslo, no dependen de la masa del cuerpo. Yo podría lanzar, insisto, un elefante y también va a tardar 0,77 segundos con esa velocidad de impacto. Podría lanzar una pulga y va a lanzar y el resultado es el mismo. Va a cambiar. Por supuesto que, insisto, no hay roce con el aire. Si lanzáramos a la vida real un elefante, probablemente tarde un poquitín más que una pulga, porque el elefante tiene un cuerpo grande, más grande que la pulga, entonces va a rozar más con el viento, pero estamos hablando aquí que hay vacío. Entonces, esto es lo que experimentó Galileo, el experimento famoso, ¿cierto?, en donde él dejó caer, digamos, dos cuerpos muy distintos desde la Torre Pisa y que le pagó a alguien para que estuviera abajo vigilando y viera si efectivamente estos cuerpos caían, llegaban al mismo tiempo al suelo. Eso ocurre, ¿no? O sea, dos cuerpos muy distintos, insisto, en ausencia del aire, tú lanzas desde la misma altura una pluma y una bola de acero y resulta que ambas caen con la misma aceleración, 9,8 o 10, que en nuestro caso, y por lo tanto llegan al mismo tiempo al suelo. Entonces, ese hecho implica que aquí no aparezca la masa. ¿De acuerdo? Eso también es interesante notar eso. ¿Verdad? Ya. El segundo caso que vamos a estudiar hoy día, y vamos a dejar ya para la próxima semana, vamos a dejar el movimiento bidimensional. ¿Ya? Es qué pasa si yo lanzo desde la Tierra ahora, no desde una torre, sino desde la Tierra, lanzo una piedra hacia arriba, con una cierta velocidad inicial. Llamémosle V0. O sea, yo lanzo ahora una piedra, ¿cierto? Verticalmente. Nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? La piedra va, a medida que asciende, va a ir perdiendo velocidad, hasta que ya no puede más, llega al punto más alto. En ese punto se detiene, ¿ya? Se detiene y comienza a caer de nuevo a la tierra. ¡Pum! ¿Ya? O sea, este es un sube y baja, vertical, claro. Y también es un MRUA. De hecho, las ecuaciones brutas del problema son estas mismas. No se necesitan ecuaciones nuevas. ¿Eh? Pero ahora hay una diferencia. Primero, si yo lanzo desde la Tierra la pelota, significa que su altura inicial, vale decir, obviamente el momento t igual a 0, el momento del disparo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la piedra cuando el t igual a 0? Eso es la altura inicial, ese es el i sub 0. ¿Dónde estaba la piedra cuando t igual a 0? Estaba en i igual a 0, porque está en la Tierra. Por lo tanto, la altura inicial en este caso es 0. La altura inicial en este caso es 0. Mientras que la velocidad inicial, que yo la conozco, supongamos que la lanzo con, no sé, qué sé yo, 10 metros partido por segundo, hacia arriba, inicial. ¿Eh? En ese instante inicial, en t igual a 0, tiene ese valor 10, por ejemplo. Después, en un instante posterior, ya va a tener un valor más chico, porque la gravedad lo va jalando hacia abajo, le hace perder velocidad. ¿De Entonces, en ese caso, esto, como ya dije, 0, y esto valdría un valor, no sé, 10, supongamos. ¿Ya? Y las ecuaciones te van a decir otra cosa. Entonces, veamos qué nos dice. Vamos a ir a la siguiente lámina aquí. Ya. Entonces, este es el caso en donde el movimiento es sube y baja. Entonces aquí está igual a 0. Aquí se lanza, ¿cierto? Con una velocidad inicial la pelota. ¿Ya? Llega arriba y se devuelve. Se lanza desde la tierra. Vamos a suponer de que tu altura es despreciable o alguien disparó una bala desde una trinchera, desde a ras de tierra, ¿no? Ya, una bala vertical. Entonces, en este caso, como ya dijimos, voy a escribirla, bueno, paso 1. No nos podemos saltar nada.
sistema de coordenadas. Paso 1, simplemente este. Paso 2, escribir las ecuaciones brutas. Bueno, escribamos las ecuaciones brutas, acostumbrémonos, no importa que gastemos hoja, pero hay que escribir las ecuaciones brutas y luego las adaptamos, ¿de acuerdo? Ahora le coloco tranquilamente el menos porque estoy hablando del sistema tradicional. Escribo las dos ecuaciones digamos, generales o brutas. Ya. Y ahora, paso 3, las adapto. Dijimos que este valía 0 y este valía, no sé, démonos como dato algo, para hacer un caso real. Supongamos que vamos a lanzarla con, no sé, 10, ya, 10 metros partidos por segundo. Un ejemplo. Hacia arriba, por supuesto. Entonces, me quedaría aquí el I de t, ¿cierto? Me quedaría, ¿cierto? Este vale 0 y este vale 10. Entonces me quedaría 10t, ¿cierto? Recordemos que el g dijimos que siempre valía 10, así que 10 dividido por eso son 5. Entonces me quedaría aquí 5t cuadrado. Y la velocidad, ¿cierto? Esta velocidad, ojo, esta es la velocidad en i, o sea, la velocidad vertical, ¿no? Sería el v0, que me lo di, son 10, ¿cierto? Menos la g que vale 10 también, 10t. Estas ecuaciones son las ecuaciones adaptadas completamente, me van a decir todo lo que quiero saber. Ya. A ver, podríamos nosotros, por ejemplo, en este problema, podríamos preguntarnos ¿qué tiempo transcurre cuando la pelota o lo que sea la piedra llega al punto máximo? Vamos a llamarle a esta altura, ¿cierto? A esta altura máxima, le vamos a llamar, adivina cómo la vamos a llamar. La vamos a llamar I máximo. ¿Ya? La altura máxima que alcanza la pelota, justo antes de detenerse y caer. En el punto más alto, la velocidad, como ya dije, es 0. Ahí se detiene. ¿Ya? Pero ojo, y aquí hay una pregunta capciosa, la aceleración en ese punto no es 0. No es 0, sino que vale g. ¿Sí? Uno, digamos, tengan cuidado con esto, porque uno le hace una típica pregunta a los chicos del liceo, ¿cierto? O preguntas de PSU, de física, ¿cierto? Cuando la pelota llega al punto más alto, la velocidad es 0, no hay duda, porque se detiene, pero la aceleración no es 0. Y los alumnos piensan de que cuando la velocidad es 0, la aceleración es 0 necesariamente, y no es así, no es necesariamente 0. ¿Ya? Es raro, ¿eh? Es raro que un cuerpo se detenga y aún así tenga aceleración. Pero si lo piensas bien, si tú, por ejemplo, vas a la ley de Newton, aquí me voy a adelantar, pero la ley de Newton dice, si usted recuerda, que la fuerza sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Si yo acepto que, erróneamente, la aceleración es 0 acá arriba, significaría que la fuerza es 0. Y si la fuerza es 0 sobre esta masa, ¿cierto? Según la primera ley de Newton, acuérdense que la segunda ley de Newton dice, si la fuerza sobre un cuerpo es 0, la fuerza externa, entonces el cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, si la aceleración fuera 0 aquí, uno al lanzar la piedra llegaría arriba y seguiría flotando. No caería, no volvería. Entonces, es el hecho de que la pelota o la piedra, ¿cierto? Llega arriba y regresa, eso significa que la velocidad en ese punto es 0, en el punto más alto. Pero en un instante posterior comienza a caer porque la aceleración en ese punto no es 0, ¿de acuerdo? Sino que es g, es g. ¿Ya? Bien, entonces, para hallar el I máximo, la altura máxima, digamos, lo primero que uno hace es calcular el tiempo máximo, vale decir, el tiempo que ha transcurrido
desde t igual a 0, ¿cierto? Hasta arriba. Entonces, lo que yo sé es que en el punto más alto la velocidad es 0. Por lo tanto, yo puedo agarrar esta ecuación y hacerla 0 aquí, esto, y sacar el tiempo. De hecho, es muy fácil aquí, ¿cierto? Aquí me quedaría 10 menos 10, y este t que voy a escribir aquí no es cualquier t, es el t para el cual es la velocidad 0, entonces la voy a llamar t máximo, cuando se alcanza máxima altura, ¿no? Que obvio que t max, ¿cierto? O t máximo aquí es 1. Y fíjense, ahora le coloco la unidad al final, cuando tengo el resultado final, un segundo, ¿bien? Un segundo. O sea, en un segundo está el máximo, ¿sí? Y ahora que tengo ese tiempo, puedo colocarlo aquí, en esa ecuación de la altura, y puedo saber cuánto es la altura máxima. El I máximo, ¿cierto? Va a ser, y es, estoy aquí, por T, pero ahora T vale 1, ¿sí? Menos 5 por 1 al cuadrado, que es 1, ¿sí? Bueno, esos son 10 menos 5, o sea, 5 metros. O sea, a los 5 metros se alcanza la altura máxima, transcurrido un segundo. ¿Ven? Entonces, estas ecuaciones me dicen todo lo que necesito saber. Todo lo que necesito saber. ¿Bien? Ahora, vamos a... Bueno, ya para la siguiente clase voy a dejarla... voy a hacer 2 dimensiones. Lanzamiento proyectil. Así que es imperativo, estudiantes, que ustedes agarren la guía que les subí. Le subí una guía, ¿no? Vamos a revisar el tiro acá. Sí. Guía cinemática, ¿eh? Aquí la colgué hace varios días. Yo les mandé un correo diciéndoles los ejercicios que me interesan que hagan. El uno me parece que lo excluí, solamente les pedí que hicieran como 2 o 3 nomás, que son, ahora están en condiciones de hacerlo. Este no, porque eh, esta parte, esta del 7, la primera parte del 7, esta la pueden hacer ahora. ¿Ya? Y creo que también les pedí el 2, ¿cierto? Y me parece que eso, no sé si, pero lo único que les pedí ahí es solamente los que tienen lanzamiento vertical, ¿ven? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, durante el fin de semana hagan los ejercicios que les pedí, ¿ya? Anoten sus dudas, y yo la próxima semana parto con movimiento en 2 dimensiones, y eso nos va a habilitar para que ustedes hagan estos problemas, por ejemplo, que me parece que lo puse como desafío, no sé, o aún no lo pongo como desafío, el problema del tiro al penal, ¿cierto? Que es un problema de lanzamiento proyectil, y todos los problemas que están acá, de esta guía, ¿no? O sea, el máximo de problemas que podamos hacer antes de la prueba, ¿de acuerdo? No sé si tienen dudas, alumnos, ¿no? ¿Hay dudas? Ya, entonces los dejo, nos vemos la próxima semana, y que estén muy bien.